Qué bueno, amigos de Deportes Vino Tinto, estar con todos ustedes una tarde más, hoy en este en vivo, por supuesto, en este en vivo a través de nuestra plataforma de Deportes Vino Tinto. Es un gustazo verdaderamente estar con todos ustedes en este día. Yo soy Jos García, para cada uno de ustedes, bueno, ya nos vienen conociendo desde hace bastante. Lo cierto del caso es que bueno, ahora sí, estamos monitoreando aquí. Hoy tenemos, pues, sencillamente, señores, una conversa de Deportes Vino Tinto. Y que para nosotros es un gustazo que nos acompañe nuevamente. Sí, señor. Lo tuvimos iniciando esta semana. Y hoy pues está nuevamente con nosotros, o va a estar con nosotros, para el gusto verdaderamente de todos nuestros seguidores, de todos nuestros vino tinto, porque tú eres vino tinto, ella es vino tinto, épale, él es vino tinto, y todos somos Deportes Vino Tinto. Así que sean bienvenidos a esta conversa vino tinto. Hoy, señoras y señores, nuestro invitado, un invitado de lujo, el profesor Richard Páez Monzón, el arquitecto de ese espíritu vino tinto, ya está con nosotros. Me comenta por aquí precisamente Fátima, el profesor Richard Páez Monzón. Bueno, nativo de Mérida, de 72 años y médico traumatólogo, exfutbolista y entrenador. Pues su carrera como técnico comenzó por allá, por el Milan, en el campo de entrenamiento, en la época de Fabio Capello. Años más tarde, pues regresó a Mérida, pues allí estuvo con grandes logros en la Universidad de los Andes, subiéndola de segunda a primera división. Luego en el año 99, pues con Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores de América, quien pues lo llevó hasta los cuartos de final, y esto lo catapultó precisamente para estar con nosotros en la selección nacional. Estuvo dirigiendo la sub-20, la sub-23, y luego desde enero del año 2001 hasta noviembre del 2007 a la selección absoluta. Una persona que definitivamente cambió esa actitud, cambió esa visión, incluso en la fanaticada, en donde nosotros preferíamos colocarnos una casaca, esa casaca de Brasil o de Argentina, de cualquier otro país, y ahora hoy día está en nuestra sangre, como es vestir nuestra camiseta, la camiseta de la Vino Tinto. Pues bien, hoy el hacedor, el creador de la Vino Tinto, el que dio precisamente ese salto de ser Cenicienta a ser una selección respetable, el profesor Richard Páez Monzón, con nosotros aquí en Deportes Vino Tinto. Bueno, profe, vamos a entrar rápidamente. Queremos pues segmentizar esta entrevista, este contacto con usted, pues en tres partes. Una primera parte, un poco, pues vamos a esa experiencia que tuvo el profesor Richard Páez, que todos lo conocemos precisamente, pero queremos verdaderamente pues volver a retomar algo de esa experiencia del profesor Richard Páez, e incluso más allá de esto, pues también para que las nuevas generaciones conozcan de primera mano precisamente al profesor Richard Páez. En un segundo plano, pues obviamente lo que aconteció en estas eliminatorias, y finalmente ese proyecto que presenta el profesor Richard Páez en un hipotético escenario de volver a nuestra selección nacional. Vamos a comenzar primeramente, profe, que nos relate un poco esa anécdota o el momento menos conocido, que muchos deben tenerlo, que a su juicio marcó un antes y un después en la mentalidad del jugador venezolano desde su gestión, profe. Bueno, para hacerlo corto el mensaje, nosotros recibimos en el año 2001 a un equipo catalogado como la Cenicienta del fútbol sudamericano. Faltaban 8 jornadas para finalizar la eliminatoria hacia Corea-Japón 2002, y Venezuela otra vez estaba en el último lugar de esta eliminatoria, y volví a dar demostración de que era un equipo que era chico y jugaba como un equipo chico. Richard Páez, cuando llegó con un mensaje contracultural.
con un mensaje que desafió a los jugadores, a esa generación que iba hacia el olvido, la desafió a hacerse protagonista de la historia, a asumir el reto de un equipo grande, a asumir el reto de jugar con la predisposición desde el comienzo del partido, de jugar de tú a tú contra el rival. No importa el lugar, no importaba el nombre, importaba era que representábamos a Venezuela. Y esa sensación, esa mentalidad fue verdaderamente lo que caracterizó a ese equipo a partir del año 2001. Comenzó a jugar los partidos con una mentalidad ganadora que se le notaba, porque se notaba un equipo completo con una configuración en la cancha de querer ganarle al rival en base a nuestro talento, a nuestro juego. Y creo que ese fue el legado que dejamos. Como siempre lo digo, yo recibí la Cenicienta y entregué la Vinotinto, transformada, con mentalidad ganadora, con una actitud donde los jugadores convencieron a nuestros fanáticos que tenían un equipo que los representaba en su totalidad. Entonces creo que esa fue la verdadera motivación que tuvimos de cambiar de aquel equipo que estaba en el puesto 120 del ranking internacional y nosotros lo colocamos en el puesto 48. O sea que le dimos el salto enorme a nuestra selección y nos ganamos el respeto internacional. Así es, mi profe. Usted definitivamente forjó esa identidad de juego audaz. Cuéntenos una historia de camerino, profe, o de entrenamiento que ilustre la dificultad inicial de convencer a los jugadores de dejar de rechazar el balón y adoptar el fútbol asociativo que ha marcado precisamente su filosofía de juego. Yo creo que la anécdota es una anécdota desde el punto de vista real, porque fue un hecho que fue directamente a la acción. Porque nosotros cuando fuimos a jugar el primer partido de nuestra selección en forma oficial, me tocó ir a jugar en Argentina, contra la Argentina que iba primero en esas eliminatorias. Y Venezuela, como siempre, de último. Y fuimos a jugar ese partido y nuestros jugadores, en las charlas que yo les di, el primer impacto que les demostré fue que golpeé la mesa en ese momento y le di un golpe a la mesa y le dice: hoy le ganamos a Argentina, carajo. Y los muchachos me miraban: profe, si pensarían, ¿cómo vamos a ganarle a Argentina? Vamos último, venimos a jugarle visitante a Argentina. Es el primer partido que hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo le dije, quizás no le ganaremos a la Argentina en la cancha hoy, pero le vamos a ganar por goleada a la Venezuela del temor, a la Venezuela que dice que no se podía, a la que no hay forma de sacar futbolistas. A esa Venezuela la vamos a golear, la vamos a dejar en el olvido. Y fue ahí, a partir de ese partido, cuando comenzó a sembrarse una mentalidad competitiva ganadora. Ese día no ganamos, pero después, a los 2-3 partidos más, comenzamos el boom Vinotinto. Cuando le ganamos a Uruguay 2-0 en el Pachencho Romero. Cuando le ganamos 2-0 a Chile en Santiago de Chile, en un frío invernal. Luego vinimos y ganamos en Pueblo Nuevo 3-0 a Perú y 3-1 a Paraguay. Ahí comenzó la era Vinotinto. Ahí comenzó, atrapamos a toda Venezuela con ese boom Vinotinto de haber ganado 4 partidos seguidos y de haber demostrado que Venezuela podía cumplir con su historia. No con la historia que nos hacían otros, es con su historia. Y es ahí donde dejamos marcado el modelo, el camino, que lamentablemente hoy lo extraviaron, lo perdieron, lo desmoronaron. Hoy no volvimos a ver nunca más a esa selección atrevida, irreverente, que jugaba con fútbol asociativo y que mostró en la cancha el ejemplo a seguir. Sí, bueno, no te me vayas muy adelante todavía, profe, que todavía te tengo esta pregunta precisamente referido a eso. Antes de esto, mi profe,
¿cuál fue la reacción más memorable que tú puedas recordar o sorprendente de un entrenador o de un jugador rival después de enfrentar a tu Vinotinto, que le hizo sentir que finalmente se habían ganado el respeto internacional? Hay dos anécdotas de eso que me preguntan. Primero, cuando hubo el boom Vinotinto, realmente fue tan sorprendente que Venezuela, que estaba última en ese momento y que salimos del último lugar, lo colocamos por primera vez fuera del último lugar a Venezuela. Pero esos 4 partidos, los 4 directores técnicos a quienes le ganamos por primera vez, al de Uruguay, Víctor Púa, al técnico de Chile, García, Pedro García, luego le ganamos a Perú, al técnico en ese momento Uribe, y el otro, el técnico de Paraguay, que había clasificado a Paraguay para el Mundial. Los 4 técnicos fueron despedidos después que perdieron con Venezuela ese primer partido que perdían en eliminatoria. Eso fue la primera anécdota de la importancia de lo que significaba esta Venezuela, que comenzaba a ganar a nivel internacional y de la calidad como que ganaba. Y luego la segunda anécdota fue en Montevideo en el 2004, cuando fuimos a jugar allá en Montevideo contra Uruguay. El día anterior, el técnico del equipo uruguayo, el profesor Carrasco, él sacó por la prensa que decía que a Venezuela la iban a atacar de tantas formas que no iba a poder resistir y que atacarían como 20 veces y que harían 3 o 4 goles mínimo ese partido. Se dio esa semejante declaración antes del partido, pero él creía que era la Venezuela de antes, la Venezuela cenicienta, y era la Venezuela irreverente Vinotinto. Y esa Venezuela irreverente Vinotinto le ganamos 3-0 allá en Montevideo, y dando uno de los mejores partidos desde el punto de vista futbolístico que ha tenido Venezuela en toda su historia, si no es el mejor. Pero considero que ese día se le dio una lección a nivel internacional a todo el país y al mundo entero, al mundo internacional. Venezuela había nacido para hacerse sentir como la Vinotinto que se ganó el respeto a partir de esa fecha. Profe, ya para cerrar esta primera parte de esta entrevista, el país se unió bajo la camiseta. ¿Podrías compartirnos una interacción personal con algún fanático venezolano que le haya conmovido o hecho comprender la magnitud social de ese boom Vinotinto que usted precisamente nos termina de reseñar? Indudablemente que desde el punto de vista sociológico, la Vinotinto fue un hito como un fenómeno social, porque se transformó casi de inmediato una apatía colectiva que existía en el país por la selección de Venezuela, porque era una selección perdedora, porque nuestras generaciones de futbolistas pasábamos al olvido, pasando los años de competencia. Y esta generación, que iba a ser una nueva generación para olvidar, se dio la responsabilidad de aceptar el desafío de jugar a lo grande, de jugar con protagonismo. Y eso fue lo que verdaderamente enamoró a un país. Ver a una selección en donde cada uno de los jugadores mostraba un espíritu competitivo, una calidad técnica para desarrollar el fútbol, conseguir resultados que eran insospechados porque nunca los habíamos hecho. Comenzaron la primera vez que ganamos un partido eliminatorio de visitantes, primera vez que ganamos un partido a Uruguay, primera vez que le ganamos a Colombia, primera vez que le ganamos a Ecuador. O sea, una cantidad de primera vez que enamoramos al país. Todo el país se atrapó a través del símbolo que nos unía, que era la camiseta nacional. Entonces, te digo que aquellos momentos que yo viví cuando era jugador, o antes del 2001, cuando lo veía desde afuera a la selección, sentía un dolor, una pena ajena, cuando habían venezolanos con otras camisetas en los partidos que jugaba Venezuela. Pero que a partir del año 2001,
La camiseta nacional es el símbolo que nos identifica en cualquier lado del mundo. Hoy, cuando Venezuela está regada por el mundo, por la diáspora obligada que tuvimos, cada vez que vemos esa camiseta nacional en Australia, en Japón, en Indochina, en Rusia, en Europa, uno sabe, ahí está el venezolano de orgullo, que sabe que esa camiseta nos identifica con valentía, con honor y con disciplina. Y creo que una de las recompensas más grandes que he tenido en estos últimos años, y mucho más en este proceso último que ha tenido la selección, y apoyado a esa diáspora de venezolanos que estamos regados por el mundo, ver cada vez que Venezuela, que la Vinotinto juega en Sudamérica, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, y aparece esa cantidad enorme de venezolanos con la camiseta nacional para respaldar a su selección. Creo que esa es la recompensa personal y profesional que he tenido como el ideólogo de la Vinotinto, y verla hoy ramificada, multiplicada en el corazón de todos los venezolanos. De verdad que escucharte, mi profe, en este momento, para nosotros aquí en Deporte Vinotinto es un inmenso orgullo verdaderamente, porque nosotros crecimos viéndote, mi profe, sembrándonos a nosotros ese espíritu vinotinto, ese amor profundo por nuestra selección. Antes de pasar a la siguiente parte, mi profe, por acá voy a saludar a todos los amigos que están allí conectados. Un saludo para la abogada Quintero, dice Richard para Vinotinto. Por acá C40 nos dice, es desmoralizante que un equipo no dé un pase con inteligencia y la falta de precisión en los pases. Bobby Aquino nos dice, profesor Richard, ¿cree usted que lo mejor para la selección es que tenga un DT nacional? Allí nos vamos a parar precisamente porque allí nos extrapolamos a nuestra segunda fase de esta entrevista, mi profe, respondiéndole a este espectador si usted cree que nuestro próximo seleccionador nacional tiene que ser un DT nacional y por qué. La pregunta es ¿por qué? Yo sí creo que tiene que ser un técnico nacional. Y la pregunta uno debe ser es ¿por qué tiene que ser un DT nacional, un DT venezolano? Porque el seleccionador de Venezuela tiene que comprender que no se debe guiar por la cultura de la lógica del fútbol. Y eso es lo que hace un técnico extranjero. Dejarse llevar por esa cultura comparativa en donde ve al jugador venezolano en minusvalía o en un menor grado de nivel futbolístico que el jugador extranjero a quien va a enfrentar. Pongo el ejemplo, un técnico brasilero, un técnico argentino dirigiendo a Venezuela, ve a Venezuela inferior a esos equipos que va a enfrentar en Sudamérica, y lo que le pasa por su mente es establecer un mensaje conservador, de reserva, de protegernos mucho en sentido defensivo y dejar la parte ofensiva para un momento especial. Una pelota detenida, una transición cada 5 minutos, cada 10 minutos, un pelotazo largo, efectivo, el cuchillo entre los dientes o la sangría de jugar con todo. O sea, lo dejan para el fútbol emocional. Y Venezuela demostró en la época del 2001 al 2007 que puede jugar con un estilo asociativo, atrevido y conseguir resultados insospechados. Pero si ya vimos el ejemplo en ese proceso y vimos el otro ejemplo del 2007 al 2014 con Faría, que mostrando otro estilo por lo menos le dio una personalidad competitiva al jugador venezolano. Los técnicos extranjeros volverán a colocar al jugador venezolano, y ya lo vimos ahorita con el profesor Batista, que en los partidos cruciales, en los partidos difíciles, en los partidos que creíamos que Venezuela no tenía oportunidad, vimos a Venezuela siempre jugando defensivo, tirado atrás, nunca atacando, sino cuando se podía en algún momento. Esa forma es por qué Venezuela necesita es un técnico nacional.
Y si es irreverente, de primer nivel. Así es, mi profe. Fíjate, teniendo en cuenta, mi profe, y ahora nos extrapolamos precisamente a ese presente nefasto que fue recientemente vivido, pues, teniendo en cuenta que las recientes eliminatorias finalizadas dieron un aumento de cupo de 6.5 y las circunstancias de algunos rivales, ¿cree usted que fue una oportunidad definitivamente histórica perdida? ¿Cuáles consideran que fueron los 2 o 3 errores estratégicos o de gestión que impidieron a esta generación conseguir el pase al Mundial? Ya usted lo decía recientemente, ¿no? El hecho de no ser irreverente, el hecho de que veíamos a una selección ante los grandes, por ejemplo, con el partido reciente de Argentina, la vimos, si Venezuela llegó en un solo ataque nada más, en el segundo tiempo, un tiro libre de Jefferson Soteldo, más nada, no se vio más nada. La Vinotinto fue totalmente arrinconada y bueno, y cayeron en el juego obviamente de los albicelestes. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles cree usted que fueron los 2 o 3 errores estratégicos, si lo puede mencionar, okay, que incurrió la Vinotinto en este reciente proceso ciclo mundialista eliminatorio que terminamos de vivir? Bueno, la respuesta va dirigida al sentido de lo que significa jugar al fútbol, porque estas son eliminatorias de fútbol, que es un deporte en donde se compite 11 contra 11 en una actividad en donde el balón, lo que hay que hacer es introducirlo en el arco rival y que a nosotros no nos hagan esos goles. Y se gana así, jugando al fútbol. Entonces, como es fútbol lo que se estaba jugando, lo que le faltó a Venezuela fue fútbol. No tuvimos fútbol asociativo, no tuvimos fútbol consistente, consolidado en la cancha. Cuando íbamos a jugar contra Argentina, colocamos 9 jugadores con un perfil de características defensivas y 2 jugadores nada más de características ofensivas. ¿Cómo se pretende ganar un partido así, jugando con ese perfil de jugadores en la cancha? Lo mismo es querer ir a ganarle a Colombia si no se desarrolla un plan de acción en donde uno tenga control y autoridad del juego. Porque el fútbol uno tiene que diseñar un planteamiento táctico, futbolísticamente hablando, en donde uno tenga una autoridad, un dominio en el campo y que después se transforme en goles, que se produzcan los goles. Eso lamentablemente no tuvimos de una manera consistente en nuestra selección, y los jugadores que más bien se potenciaron en este proceso, para consolidar más mi opinión, fueron jugadores con características defensivas. Rafa Romo, el arquero, John Aramburu, el lateral derecho, y alguno que otro central, Nahuel Ferraresi o el Brujo Martínez. Y la característica que siempre le resaltaron como una referencia para destacarlo fue el temperamento, el ímpetu, las ganas, la garra, el coraje. Cuando debe ser el fútbol, la calidad técnica, el golpe de balón, la calidad para desequilibrar. Por eso te digo que eso fue lo que le faltó a Venezuela para clasificar, fue fútbol. Profe, precisamente, ¿dónde cree usted, cuál fue el factor que nos impidió consolidar precisamente esa identidad que usted lo creó, ese fútbol asociativo, ¿ok? Esa identidad que está enmarcada, incluso fue sembrada en nosotros, los medios, los fanáticos, los seguidores de la Vinotinto, que sabíamos que nuestra selección en el pasado la tocaba, las transiciones eran rápidas, cosa que no lo vimos precisamente en este proceso recientemente finalizado. Entonces, ¿cuál fue el factor que impidió todo ello? Ojo, que veníamos de 2 procesos en donde llegamos últimos. O sea que esto viene hace tiempo como una razón, una explicación por qué Venezuela no volvió a sentirse con ese espíritu competitivo clasificatorio en las eliminatorias. En los 2 últimos procesos quedamos últimos. Y en este proceso quedamos en el 8º lugar, pero lamentablemente fuera de la posibilidad de una clasificación al repechaje. Y la explicación, ya te lo dije, es que nos han dirigido seleccionadores que le dan
que la guía que tienen, y que es una guía natural, es la guía normal, es la guía de la cultura, de la lógica. O sea, entienden, comprenden que el equipo que tienen a su disposición, Venezuela, todavía no alcanza para ellos el nivel para competir de tú a tú contra rivales. No vieron, no entendieron, no aprendieron lo que habíamos mostrado desde el 2001 al 2007. No analizaron nuestros analistas, periodistas de la época, ni los actuales, no terminan de comprender que el fútbol tiene funcionamiento en la cancha, que hay que desarrollarlo en forma colectiva, en forma asociativa, conectando movimiento, juego, pases, rotaciones a través del balón. Y eso es hoy en el mundo del fútbol, la versión asociativa se ha trasladado a la parte o a la versión de los sincronismos. Eso le ha faltado a Venezuela, entrar en el fútbol de los sincronismos para volver a competir a nivel internacional. Profe, antes de la siguiente pregunta, por acá vamos a saludar a la abogada Quintero. Dice, Richard como DT Vinotinto. Caballo nos dice, saludos cordiales, Richard Páez, desde Santa Elena de Arenales, municipio Obispo Ramos de Lora en Mérida, que están conectados allí. Miguel nos dice, un gran motivador, el profe Richard Páez. De nuestro municipio Obispo Ramos de Lora en Mérida, tuvimos un vino tinto, Osvaldo Palencia. Por acá otro más nos dice, Richard Páez debe ser el técnico de la selección de Venezuela. Jugar con miedo y atrás no funciona. Otro mensaje por acá. Saludos, profesor Richard Páez. Un abrazo de parte del Gaguito de Oro. Es un gran cantante de música llanera de esta zona de Calabozo, Estado Guárico. Mi profe que le manda ese gran saludo. Por acá, mis felicitaciones para el profesor Richard Páez. Excelente. Empezaste la saga de la Vinotinto y hoy día la respetan. Venezuela hasta ganando jugó mal. Hasta en la Copa América reciente jugó mal. Bueno, eso es entre las cosas que hacen saber nuestros espectadores, mi profe. Fíjate, volviendo a las preguntas, a nivel de jugadores, mi profe, ¿qué carencias o desequilibrios notaste tú en la conformación de la plantilla actual, especialmente en cuanto a posiciones claves como defensa, mediocampo creativo, durante estos momentos de esta crisis de eliminatorias que recién ha finalizado? No, puntualizar así por nombres y por individualidades no es lo conveniente, porque el jugador indudablemente cuando no tiene una sintonía con el mensaje que le transmite el técnico o provoca más bien cortocircuitos en sus características como futbolista, pues realmente juega con desventaja. O sea, tú te pones a ver el ejemplo, Savarino en el Botafogo, tú lo veías jugar en el equipo en Copa Libertadores y era un jugador con una relevancia total en el equipo Botafogo, tanto que era el 10 fijo titular de ese equipo, de un equipo de Brasil, un jugador venezolano de 10 y campeón de Copa Libertadores. Y después cuando lo veía jugar en Venezuela, lo veía como un jugador común y corriente, no resaltaba, no daba demostraciones de una calidad indiscutible que tiene. Entonces, todo va en una correlación, en una sintonía entre el mensaje técnico con las características funcional de cada jugador. Eso es lo que es fundamental. Entonces, cuando se pierde como cuando se gana, esto es una corresponsabilidad de los dos sectores, del técnico y de los jugadores. Así es. Profe, por acá nos dice, si los jugadores no tienen confianza en ellos, creen en ellos y juegan en equipo, difícil tener un buen fútbol. Dice por acá Luzmin apóstrofe $7, dice, yo apoyo a Richard Páez para que vuelva a lo que inició. Mejor dicho, para que continúe lo que inició en su momento. Creo que todos estamos perfilados por allí, mi profe. Pero antes de hacerte esa pregunta, yo quiero saber, en nombre de todo nuestro equipo de Deportes Vinotinto, ¿cuál es esa cualidad indispensable que debe tener, mi profe, el nuevo seleccionador
de nuestra Vinotinto? Obviamente, ya tú lo dijiste, un amplio conocimiento del fútbol venezolano. Tiene que tener jerarquía internacional y un estilo de juego ofensivo y audaz. ¿Por qué? Porque es la única forma de desafiar, de exponer, de retar el talento del futbolista venezolano. Al futbolista venezolano le gusta jugar con ese desafío de querer mostrarse en todo su potencial. Cuando tú le manifiestas un mensaje que lo que hace es reservarse, es acurrucarse, es tirarse atrás, el jugador venezolano se siente traicionado, no se siente evaluado de una manera adecuada. Y es por eso que el jugador venezolano necesita, que es irreverente, el jugador venezolano es irreverente. Por eso necesitamos un técnico irreverente. Si fuese por una votación democrática en Venezuela, que hicieran una elección de quién fuera el técnico de la selección nacional, Richard, por millones de votos, porque la gente Páez se identificó plenamente, porque lo vivió en la cancha, como ahora como técnico, lo vivimos en carne propia, que es sentirse jugar con la Cenicienta. Porque yo viví en una cancha perder 10-0 con Yugoslavia y perder 11-0 con Argentina. O sea que a mí me dolió en carne propia ahí adentro de una cancha, sufrí la humillación con esa derrota con la camiseta Vinotinto. Pero también sentí la recompensa, el regocijo, el honor y la gloria de haberle ganado a Chile 2-0 allá en Santiago de Chile, a Ecuador 1-0 allá en Quito, a Uruguay en Montevideo 3-0, a Colombia en Barranquilla 1-0. Entonces, por favor, sé muy bien que ahí lo que tener un técnico con esa potenciación o con esa, yo digo, confianza y convicción del talento del jugador venezolano. Si ponemos a jugar a nuestros jugadores venezolanos con esa predisposición de hacerse sentir grande, ellos van a responder como grandes. Profe, ya la pregunta que muchos ya se quieren, aquí nuestros espectadores en este día quieren que se la hagamos, ¿no? Como tal. Esa disponibilidad para el futuro Vinotinto de Richard Páez. Su nombre siempre, como usted lo acaba de mencionar, si haríamos una votación democrática entre los fanáticos, ciertamente yo creo que somos más de 30 millones de venezolanos. Yo creo que definitivamente mínimo 29 millones, porque incluso hasta nuestros hijos seguramente votarían porque vuelva el profesor Richard Páez a la selección nacional. Si la Federación Venezolana de Fútbol lo llamara en este momento para asumir la selección nacional o alguno de los roles que son necesarios dentro de la selección nacional para seguir acrecentando y demostrando lo que somos, la identidad Vinotinto, Richard Páez Monzón estaría dispuesto, mi profe. Richard Páez tiene corazón Vinotinto y el corazón Vinotinto siempre late en una sola dirección, hacia esa Venezuela en donde demostramos que fuimos capaces, que fuimos suficientemente capaces para competir. O sea, ya se demostró una vez hace 25 años. Ahora, con más sabiduría, con más control emocional, con más calidad de actualidad técnica, ¿por qué no repetir la segunda versión? Es más, a la federación le interesaría que llegue un técnico que vuelva a poner en un nivel internacional de reconocimiento, como sucedió en el 2001 con la Federación Venezolana de Fútbol, cuando empezó a ganar de esa manera, y a nivel internacional la federación comenzó a adquirir competitividad, importancia, empezaron a aparecer patrocinantes en lo público y en lo privado, comenzaron a aparecer hasta aviones marcados como la Vinotinto, comenzaron a multiplicarse el periodismo deportivo,
comenzaron a crearse y sembrarse canchas de fútbol en Venezuela a nivel internacional. Entonces, por favor, si viene la segunda versión de Richard Páez, a la federación le va a convenir volver a vivir esa etapa y no la que está viviendo en este momento, en donde en este momento nadie cree en nuestra federación. Profe, precisamente hablando de esa presencia de Richard Páez, que creo que el proyecto en este momento que tiene la federación, y fue presentado el año pasado, es el Corazón Vinotinto, la siembra del fútbol precisamente en todo y cada uno de los rincones de nuestro país, con el desarrollo de las ligas de desarrollo también, y la creación, como usted acaba de decir, de esas canchas, que cada pueblo de Venezuela tenga canchas dignas verdaderamente para la práctica de este gran deporte, que como quiera que sea, porque sabemos que en nuestra historia, en el historial deportivo venezolano, siempre ha estado en la palestra, es el béisbol, pero el fútbol ya se ha adentrado en la sangre de todos y cada uno de los hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, que somos parte de este gran país que se llama Venezuela. En tal sentido, mi profe, ese proyecto de Richard Páez se asociaría con ese Corazón Vinotinto. Es que hay un macroproyecto que es una deuda histórica que tiene la federación, no esta, toda la vida, con el país, con los futbolistas, con la gente, con los niños que se han ido ya haciendo hombres y dejaron pasar sus mejores momentos para ahora tratar de que lo puedan hacer sus hijos o sus nietos. A mí me está correspondiendo es tratar de luchar por mis nietos, ya no por mis hijos, ya crecieron, ya están en otra etapa el hijo. Entonces, ese macroproyecto que se debe cumplir en Venezuela es un proyecto que tenga una integralidad en todas las vertientes, en la vertiente de actualización permanente profesional de nuestros entrenadores, de nuestros preparadores físicos, de nuestros gerentes deportivos, de nuestros analistas de videos. Todos ellos tenemos que crear una organización para profesionalizar todos y cada uno de los componentes del fútbol venezolano. En segundo lugar, tiene que haber una metodología diferente en la formación del futbolista venezolano. Es totalmente todavía muy desactualizada la forma como estamos formando a nuestros jugadores. Tiene que haber una competitividad que va desde el fútbol 7 en adelante y en donde aparezca el nivel de comprender al fútbol de un sentido competitivo. Profe, dice por acá Luis González, nos dice, profe, siempre lo recuerdo cuando iba al IUT, creo que es el IUT de Ejido, ¿ok? Al IUT a conferencias. Julio Rojas nos dice, José Godoy, profe, venga a dirigir y a poner seriedad en la Vinotinto. El Gaguito de Oro nos dice, este es un duro. Richard Páez, hay que buscar los jugadores agua abajo, que son los que dan el todo por el todo. Robert, necesitamos que vuelva, mi profe, necesitamos que vuelva. Nancy Bracho, muchas bendiciones para ti, mi profe. Por acá Robert nos dice, queremos a Richard Páez. La princesa de Dios nos dice, hola, bendiciones, doctor. Por acá Luis Parada nos dice, el pilar de la Vinotinto de hoy viene de usted y lo que logró, mi profe. Por acá Lumins 7 dice, profe, lo necesitamos en la Vinotinto. Es el clamor de todos los venezolanos. Tienes que formar parte del cuerpo técnico. Por acá nos dice Let's Go Yankee, dice, yo voto por Richard Páez. Bueno, ¿y quiénes votan por Richard Páez? Háganoslo saber en este momento precisamente, ¿ok? A través de este en vivo que tenemos hoy, nuestro invitado de lujo en Deportes Vinotinto. Profe, ese mensaje para la afición, después de la reciente decepción, ¿cuál es su mensaje de esperanza y de autocrítica constructiva que le daría al fanático venezolano que una vez más ha visto truncada la ilusión de ver nuestra camiseta, de ver nuestro tricolor en las tribunas de un mundial? A mí lo único que me sale del corazón, decirle a la gente
que esa Venezuela que fue eliminada no es la Venezuela que nosotros nos representa. Esa Venezuela que no mostró ese talento, ese orgullo, ese juego creativo de personalidad en la cancha, no es la Venezuela que nosotros deseamos esté en un mundial. Nosotros deseamos que esté en un mundial una Venezuela que nos represente a todos los venezolanos, con una actitud protagónica como equipo grande. Entonces esto ha sido un golpe a la moral, a la emoción, a la confianza, pero que ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es el que uno muestra o el que uno demuestra en la cancha con una actitud competitiva de tú a tú. Que el rival sepa que ahí al frente hay 11 venezolanos que les quieren ganar. Esa es la mejor demostración y ellos son los principales que van a continuar siendo vinotintos, espectadores vinotintos, y cuando se ganaron esa querencia por la vinotinto fue habiendo visto una selección que jugó con un orgullo que nos daba todo y el corazón casi se nos salía del pecho. Veremos, en nombre de Dios, al profesor Richard Páez entonces allí en la raya dirigiendo en nuestro próximo ciclo mundialista, y lo veremos también en el mundial con nuestra vinotinto, mi profe. Amén, amén. Dios, que pase un ángel y diga amén. Amén, amén. Claro que sí, vamos a que digan todos amén allí, los que están allí conectados. Vinotinto, Richard Páez para la vinotinto, Richard Páez para la vinotinto, ok. Bueno, mi profe, de verdad un inmenso orgullo verdaderamente tenerte, la primera de muchas que seguramente va a ser así, tenerte aquí en Deportes Vinotinto. Gracias y bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de contactarnos, de mostrarle a nuestra gente que hay otro camino, que hay otras vías, que hay otras posibilidades para lograr lo que todos aspiramos, y que Dios quiera se reencuentre ese camino de la irreverencia. Como yo digo, la irreverencia no tiene sustituto, y hasta que mientras no aparezca el sustituto tiene que aparecer siempre la irreverencia. Ese es titular indiscutible en la selección. Y gracias, Fátima, por la llamada. Qué bueno, por aquí está Fátima, sí, claro que sí. Bueno, mi profe, eres parte ya de nuestro equipo de Deportes Vinotinto, ok, así es. Bueno, profe, el saludo final por ahora para toda la gente de Calabozo, Guárico, Venezuela y el mundo donde haya un vinotinto, y principalmente a todos nuestros seguidores de Deportes Vinotinto que estuvieron allí pendientes, y bueno, quedaron muchas preguntas aquí por realizarte ella, y bueno, muchas felicitaciones. Por acá nos dice, por ejemplo, la princesa de Dios, Richard Páez Monzón: hola profe, los felicito, ustedes son un ejemplo, saludos Vinotinto. Por acá nos dice, profe, tus atributos son inmensos, el profesor tiene que ser el técnico, dice Mike. Por acá Norque Pérez dice, épale mi profesor, un saludo para el profesor Richard Páez. Dice Ricardo Tapicero, Black Mamba, dice, Richard, usted solo sirvió, dice por aquí, para que la Vinotinto se viera en grande. Ok, así que bueno, por acá nos dice, por acá también C40, en la época de Páez los árbitros empezaron a respetarnos, eso es verdad, eso es cierto. Voy siempre al general Páez, con su irreverencia y juego asociativo, Richard Páez es la voz. Fíjate, hablando del general Páez, es que precisamente en aquel momento, yo recuerdo, bueno, en ese entonces uno era un chamo, seguidor de ese naciente Vinotinto. Recuerdo que siempre se catalogaba en las primeras planas, decía, después de esas 3 victorias que usted comentaba al inicio de esta entrevista, mi profe, era el hecho de que decían los lanceros de Páez. Es decir, ustedes lo colocaron justo en el pedestal donde se tiene a un prócer de nuestra independencia, como es el general Páez. Sencillamente lo que hicimos fue darle el nivel que se merecía a Venezuela. Venezuela es un país grande. Venezuela está lleno de hombres y mujeres grandes. Lo que pasa es que tenemos líderes muy poquitos, muy bajitos. Pero necesitamos es volver a sacar adelante ese sentimiento, ese corazón vinotinto
que está regado por toda Venezuela y que lo que nos hace falta es tener hombres con la calidad hombre y mujeres en la calidad dirigencial de liderazgo para colocar nuevamente a Venezuela donde debe estar. Bueno, mi profe, un gustazo verdaderamente. Se te quiere un montón y seguimos apoyando, obviamente colaborando en lo poco, en lo mucho de nosotros. Verdaderamente que podamos hacer a través de nuestro medio digital y también medio radial a seguir impulsando la candidatura de Richard Páez Monzón, porque te necesitamos en nuestra Vinotinto. Cada jugador de la Vinotinto te necesita allí en el banquillo como director técnico, mi profe, y sé que va a ser así con mucha fe. Tú eres de Mérida. Chao. Y la gente de Mérida es muy devota a la Inmaculada Concepción, y sé que ella va a poner también allí su granito de arena para que la dirigencia de nuestra federación pues haga el llamado. Chao, agradecido. Muy buenas tardes para todos y que Dios bendiga a Venezuela. Chao. Vamos a leer por acá antes de despedir entonces este live. Por acá nos dice Richard, por acá nos dice Lumins. Tenemos en esta oportunidad los mejores campos de fútbol y la idea es jugar en toda Venezuela. Fíjate que en estos días nosotros estábamos comentando esto, Fátima y mi persona, el hecho de, si bien es cierto, tuvimos una buena sede, Maturín, es verdad, ¿ok? Pero existen ahora incluso existen nuevos, ¿cómo les puedo decir? Nuevos estadios, o algunos estadios no nuevos, sino que se han recuperado. Es el caso, por ejemplo, y otro que hay que recuperarlo. Por ejemplo, el José Antonio Páez, el José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz está acto, está espectacular, verdaderamente. Creo que es hora de que la selección, de que la Federación Venezolana de Fútbol lo vea. El caso también, incluso el de Mérida, el Metropolitano de Mérida también, el Pueblo Nuevo también, pero el Pachencho Romero también tiene que recuperarse. Le están metiendo manos, pero el Pachencho Romero nos trajo muchas alegrías. Por ejemplo, ese 2-0 a Uruguay. Es fundamental la parte del clima. Ahora de que precisamente muchas selecciones se están acomodando por el tema del clima. Por ejemplo, se dio a conocer en días pasados el caso de la Federación Peruana de Fútbol, quienes están estudiando la posibilidad de celebrar partidos de eliminatoria en Cusco, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así que nosotros también tenemos de todo un poco. Tenemos Mérida, para los que están en el altiplano, los que están sobre el nivel del mar, tenemos a Mérida. Los que están por allá, muy por encima del nivel del mar, bueno, le tenemos allí a Anzoátegui, Puerto La Cruz, le tenemos Maracaibo. Maracaibo tiene que ser una joya más para la Vinotinto, Maracaibo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Maracaibo, oye, si no, nos va a tocar aquí en Calabozo, pues poner al día allí el Simón Pietri, verdaderamente, y sé que, mira, yo te digo una cosa, ese Simón Pietri, lo que pasa es que no tiene la capacidad verdaderamente para albergar la cantidad de fanáticos, eso hay que entenderlo, pero sería interesante, aquí en Calabozo, un partido de la Vinotinto, imagínese usted, que meterlos allí en la olla de presión que tenemos nosotros acá. Claro, habría que agrandar este estadio. Por acá nos dice, profe, te necesitamos en la selección. Ángel Daniel, por acá Guzmán Arena, cuando Richard estaba no tenía jugadores de nivel, imagínate ahora que hay de dónde escoger. Me parece exactamente, tienes toda la razón, Guzmán Arena. Hoy día, imagínese usted con esta camada. De hecho, son camadas mundialistas, ¿vale? Eso es increíble. Que fuimos subcampeones mundiales, la sub-20, y esa camada se está dejando desperdiciar. No desaprovechamos, como decía el profe, desaprovechamos el ir a esta cita mundialista. Bueno, dice por acá, el básquet más que el béisbol. Bueno, eso también es cierto, ¿no? Y de hecho está dando de qué hablar, no solamente el básquet, mira, fíjate que ahora el voleibol
Y desde acá de Deportes Vinotinto vamos a enviarle un saludo y una felicitación a la muchacha, a la sub-17 de voleibol, que recientemente se coronaron campeonas del sudamericano por vez primera, ¿ok? Y van al mundial. Así que bueno, mis felicitaciones para la nueva gerencia de la Federación venezolana de voleibol, y por supuesto a este gran logro que han dado estas muchachas verdaderamente allá en Perú, y que se han traído el certamen para acá, para Venezuela. Se han traído pues el campeonato para Venezuela, y eso nos alegra enormemente. No habíamos tenido la oportunidad, lo hicimos por radio, pero no lo habíamos hecho por acá, por nuestras plataformas digitales. Y desde acá de Deportes Vinotinto, nuestro abrazo, nuestras felicitaciones y siempre el respaldo. Por allí viene un trabajo que ya para mañana debe estar listo para que ustedes, en honor a cada uno de ustedes, muchachas, en honor a cada uno de ustedes. Así que bueno, seguimos en grande Venezuela a nivel deportivo. Bueno, recientemente en este retorno, Yulimar Rojas, bueno, se colgó la medalla de bronce en el mundial, el salto triple, después de 2 años y después de tremenda lesión tan complicada como era en el tendón de Aquiles. Así que bueno, nosotros de verdad Venezuela siguiendo dando de qué hablar a nivel deportivo. Por acá nos dice la princesa de Dios: en los barrios hay muchos que juegan muy bien, todos ellos merecen una oportunidad, es verdad. Domingo Barrera nos dice: el macroproyecto Salto 2006, profe, ahí está una verdadera cantera a nivel nacional, es así. Lobo Solitario nos dice: saludos hermanos, saludos para ti, Lobo. Guzmán Arena dice: Ricardo Tapicero, ¿tú llegaste a ver los jugadores que tenía Richard en ese momento? Yo creo que no lo vio. Por acá la princesa de Dios: de mi barrio han salido muchos, donde está Córdoba, Aristóteles, etcétera. Hay jóvenes con talento, acá hay bastante, aquí en Calabozo. Bueno, es verdad, y no solamente aquí en Calabozo, okay, de donde sale la señal de Deportes Vinotinto, en toda Venezuela, como ella dice, en cada barrio, en cada localidad. Pero eso es lo que precisamente nos explicaba el doctor Richard Páez, okay, el hecho de que en toda Venezuela se tiene que seguir en esa construcción de ese gran proyecto. Por acá nos dice: el único que sobresalía en aquel momento era Juan Arango del resto de los nacionales. Por eso, puros nacionales. Quisiera que algún día se le dieran la oportunidad a los jóvenes que tienen talento. Por acá nos dice Julio César: saludos desde Campo de Oro. Bueno, un saludo para la gente, por cierto, de Campo de Oro en Mérida. Un saludo para la gente del Seminario Arquidiocesano San Buenaventura, donde estuve en algún momento estudiando por allá, por la década de los 90. Profe, saludos desde aquí, desde Caracas. Fabián Jesús, saludos para ti. Richard Páez solo, bueno, hay una crítica por acá de Ricardo del Tapicero, solo jugaba hacia atrás, más nada. No sé, yo particularmente refuto lo que dice allí Ricardo. No creo porque yo lo vi. No fue que me lo comentaron o yo lo pude leer de la historia. No, yo era un chavo y yo recuerdo claramente, y Richard Páez no era de alguien que se metía atrás. No, sino ahí está, las pruebas nos remitimos. Por ejemplo, el centenariazo, mano. ¿Tú crees que el centenariazo del 3-0 allá en Montevideo es producto de un equipo que se metía atrás? Ahí te lo dejo. Domingo Barrera, el macroproyecto Salto, bueno, ya lo dije por allí. Arena Guzmán: lo que pasa es que tenemos muchos pechos fríos en este momento, que no duele la selección. Iván nos dice: sería bueno una dupla con César Faría. Bueno, sería bastante interesante. Imagínense ustedes, los dos grandes directores técnicos de la historia de nuestra selección, de nuestra Vinotinto, ¿ok? Que estuvieran dirigiendo nuestra selección nacional. Oye, no es descabellado pensar eso incluso, ¿ok? Así que bueno, allí esperemos que este aporte de Iván pues llegue incluso hasta la selección, ¿no? Hasta la dirigencia. Saludos, profe, usted tiene que ser el próximo DT de la selección, nos dice Angel Elizondo. Domingo Barrera: yo voto por el profesor Richard Páez. Iván dice: sería bueno una dupla. Bueno, ya lo expliqué por allí. La princesa de Dios: profe, hay que darle oportunidad a los jóvenes que tienen el talento puro. Bueno, y así sucesivamente
Bueno, muchos mensajes, verdaderamente gracias por esa entrevista. Nos remontó en recuerdos espectaculares ganados y también derrotas, éxitos. Bueno, gracias a ustedes verdaderamente por haber estado allí con nosotros en Deportes Vinotinto. Nosotros nos estamos ya despidiendo, señoras y señores. Saludando antes de despedir a cada uno de nuestros aliados comerciales, quienes hacen posible que Deportes Vinotinto esté con todos ustedes a través de la señal abierta en Calabozo, a través de la 104.9 FM, la radio que tú prefieres, también a través de la www.la1049fm.net, a través de nuestro canal. Le vamos a invitar a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, @Deportes Vinotinto. Este fin de semana tenemos transmisiones, así que atentos allí. Ok, este fin de semana, señores, así que a suscribirse ya mismo a nuestro canal. Asimismo, lo vamos a invitar a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos que seguir creciendo. Deportes Vinotinto, la comunidad de Deportes Vinotinto, porque recuerda, tú eres Vinotinto, ella es Vinotinto, él es Vinotinto, yo soy Vinotinto y todos somos Deportes Vinotinto, porque Vinotinto se escribe con V de Venezuela, como se escribe también Pinturas La 6, Farmaluna, Inversiones Pancho, RLCL, Pollos Mayalito, Repuestos y Servicios América, Confecciones Danis Bordado, Carne en Vara El Chino, el Gimnasio Terapéutico Cuba, también Mega 12, Frutas, Verduras y Hortalizas Santo Cristo, el Centro de Atención Médica Amén Dios, Salud y Bienestar, con su segundo simposio de autismo, una perspectiva ética neuroafirmativa y con el enfoque holístico. Aparten ya su cupo, eso será el próximo 18 de octubre, así que cupo limitado y las credenciales el certificado viene acreditado por la Federación Venezolana de Medicina. Por acá también en nombre de Tienda Sazo Caracas, en la ciudad de Caracas, en el centro comercial Sabana Grande, nivel mezanina, local número 11. También de Panadería Quinta Avenida, la mejor de la ciudad, en la Quinta Avenida del centro administrativo. Inmenso el placer entonces para Fátima Maya, allí en la coordinación y producción de nuestro espacio, y de su servidor, Jos García. También un saludo para nuestro Vinotinto infantil, Juan Antonio Maya, quien se está preparando a nivel técnico también. Así que bueno, esto es el equipo de Deporte Vinotinto, por nuestros Vinotinto, por cada uno de ustedes, para llevarles siempre las informaciones de primera. Hoy tuvimos el honor de tener en Deportes Vinotinto este grande, y que esperemos que vuelva a nuestra selección nacional, el profesor Richard Páez Monzón. Feliz noche para todos y pendientes para el día de mañana a nuestro directo, en esta ocasión por nuestro canal de YouTube. Otra sorpresa para mañana a las 7:30 por el canal de YouTube, solamente aquí en Deportes Vinotinto. Feliz noche. Vino tinto, yo soy vino tinto, y juntos todos somos Deportes Vinotinto, porque vino tinto se escribe con B de Venezuela. De Venezuela.